Hola, este es el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, leído por Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Este capítulo, Ascendente en Tauro, va a tener dos partes. Esta es la primera. Ascendente en Tauro. Como dijimos en el capítulo anterior, investigar el tema de ascendentes quiere decir volver a ver los signos, pero ahora haciendo hincapié en la estructura que está implícita en el despliegue de cada uno. En este sentido, está implícito en el ascendente en Tauro que la persona materialice geminianamente, que se desprenda de arquetipos arianos y se vea equilibrada en Escorpio. Esto es así, obviamente, porque en el arquetipo de Tauro ascendiendo, Géminis cae en la casa 2, Aries en la casa 12, Escorpio en la séptima, etcétera. Este razonamiento exige ver en la energía completa del mandala cuáles son las implicaciones estructurales del signo que asciende. Esto es independiente del sistema de casas concreto de la persona, porque si el ascendente, por ejemplo, cae en los últimos grados de Tauro, es obvio que habrá mucho Géminis en la casa 1. En este caso particular, el sistema de casas estará desplazado y el análisis se hará a partir del modo y situación de las casas de esa carta en específico. Sin embargo, si quiero pensar arquetípicamente qué significa el ascendente en Tauro, veo que implica una matriz de fuego desde las casas 12, Aries, 4, Leo y octava, Sagitario. O sea que Tauro zodiacalmente implica cierta circulación de la energía. El niño que nace con ascendente en Tauro. ¿Cuál es el diseño de la energía taurina? Sabemos que es el momento zodiacal de la materialización, de la substanciación de la energía. Para referirnos a Tauro, tenemos que pensar que el proceso de materialización de la energía es algo extremadamente distante de la conciencia humana. Nosotros hemos comprendido hasta cierto punto el proceso inverso, es decir, la desmaterialización o liberación de la energía en tecnología atómica. Esto es el proceso escorpiano en el que la fisión y la fusión liberan energía dejando un residuo o excreción de máxima densidad, el plutonio. La materialización, en cambio, es un misterio, un proceso aún ciego para el hombre, en el que se manifiesta la naturaleza profunda de la vida. En Tauro, entonces, algo esencial se niega a ser penetrado por la conciencia. Se impone a ella como una instancia opaca, oscura, que puede ser vivida y gozada, pero en principio no pensada. La acumulación de la masa con su efecto gravitatorio atrapante en el sentido de atraer a otros cuerpos en su órbita tiene su correlato en la contundencia de los procesos naturales y biológicos, de los cuales la conciencia no puede escapar. La necesidad de la vida es una instancia taurina, resistente a toda idea, fuerza de la voluntad o ideal posible. Esta ambivalencia, vista exteriormente entre gozo y necesidad, las necesidades gozosas del cuerpo, por ejemplo, remiten para el fuego de la mente y la voluntad a la naturaleza animal, con su matiz de imposición sobre la conciencia que se idealiza a sí misma como libre e inmaterial. Tauro significa que la necesidad tiene su lógica intrínseca, determinante, que no puede ser eludida y que al mismo tiempo lleva al gozo en su satisfacción. Pero, por analogía, con la acumulación gravitatoria, es registrada como atrapante por no pocas conciencias.
Quiero que piensen incluso en el rechazo al goce corporal tan presente en muchos seres humanos como una fuga de lo que se concibe como mera naturaleza animal. Obviamente confiero a la palabra goce su sentido amplio y no el freudiano. Del mismo modo, esto se manifiesta en la acumulación de energía como necesidad de la vida. Acumular en un punto es quitar en otro, y la fuerza gravitatoria de la acción de acumular se transforma en apego, fijeza del deseo y posesividad. Si estos y otros que seguiremos desarrollando más adelante son rasgos básicos de la fase taurina del zodiaco, tenemos que distinguir que una cosa será una conciencia naturalmente identificada con Tauro y otra, muy distinta, una conciencia que se ve obligada a asistir a su manifestación sin reconocerse en estos procesos. Rodeado por la presencia de la necesidad y sin contar con la cualidad de gozar naturalmente de ella, la realidad se me va a presentar como un obstáculo. Será vivida como algo que me determina constantemente y que no puedo comprender porque no entiendo, o incluso rechazo la importancia de satisfacer la necesidad básica. Este es el punto fundamental para comprender este ascendente. Como ya dijimos, el chico que nace, que nace no estará identificado con Tauro y sin embargo su mandala irradia energía taurina constantemente. Está envuelto en esa energía en la cual no puede aún reconocerse. Todo el trabajo consistirá en que la conciencia se identifique con esta vibración lenta, natural de la necesidad de la vida. Quiero que vean que sin lugar a dudas habrá mucha resistencia a que se produzca esa identificación, porque la primera reacción a su contacto para la mayoría de las conciencias generará la sensación de perder una cualidad de libertad. Ese justamente será el trabajo del destino, lo que hemos llamado el regalo de las hadas madrinas. Se van a manifestar determinadas condiciones de vida en las cuales estará tan presente lo taurino que yo me veré obligado a comprenderlo, comprender la belleza de la materia y la necesidad natural, descubrir sus secretos y su goce, algo que un sol en Tauro espontáneamente posee. El ascendente deberá aprenderlo y para esto las hadas constantemente presentarán lo que llamé la ambivalencia del placer y la necesidad. Pensamos siempre que Escorpio es el signo del oscuro y el misterio, pero en él la conciencia es naturalmente atraída hacia lo que se le parece como oculto y sombrío. Tauro es profundamente misterioso en sí, en cuanto absolutamente natural, pero la conciencia que le corresponde no siente ningún atractivo por lo oculto y complejo, sino que está inmersa en la sencillez del orgánico. Si no se adquiere esta sencillez, el proceso taurino es tan enigmático como la vida misma. ¿Qué vibración tendrá que incorporar este chico recién nacido para que se descubra taurino? Pues una vibración lenta, concreta, material, sensual, perceptiva, gozosa, paciente, natural. Tendrá una sensación recurrente a lo largo de la vida, que ésta se desarrolla con demasiada lentitud. La presencia del orgánico, de lo que lleva a darle importancia a la necesidad o a moverse desde la necesidad, a valorizar la materia, a valorizar lo necesario. Todos estos son temas muy importantes en la vida de este ascendente. También, lógicamente, todo lo que se refiere al dinero, a cómo materializar y concretar. Así como un ascendente en Aries tiene la sensación de que la vida se hace muy rápido, el ascendente en Tauro tendrá exactamente la opuesta. Casi siempre la cruz de estas personas es que las cosas nunca suceden cuando ellas quieren, sino una década después. Es decir, para ellas, la distancia entre el deseo consciente y la inercia de la realidad es el tema a trabajar. Un ascendente en Aries se angustia por la velocidad que no soporta, mientras el ascendente en Tauro suele irritarse ante la lentitud de la vida y la experimenta como un obstáculo, como frustración constante del deseo.
Por lo tanto, ¿qué escenas de destino le darán las hadas madrinas a este chico? O dicho de otro modo, ¿qué configuraciones irradia la totalidad del sistema y se le imponen a la conciencia? Verán que es posible que aparezca con fuerza el tema del campo y la naturaleza, la valoración del alimento. Quizá le toque trabajar de mozo en un restaurante. Quizá parte de su vida gire en torno al dinero y a su acumulación. Quizá deba reformular muchas veces sus proyectos porque el contexto se le pone demasiado lento o porque se presentan dificultades que le exigirán un ritmo de constancia y permanencia con la correlativa sensación de pérdida de libertad. Ocurre que si Tauro es una energía fáctica muy concreta, estas personas tendrán que aprender que el deseo surge a través del contacto con la necesidad y no a partir de la voluntad o la idea. Por eso, todo se mueve con lentitud alrededor de ellas y tienen la sensación de constante demora. Te quiero eso ya, y sin embargo, su llegada se dilata. Estas personas son llevadas a darse cuenta de que la vida no responde a ideas, pensamientos o voluntad, sino que responde a procesos mucho más profundos, naturales y vitales, que tienen inercia propia y son impenetrables para la conciencia. Así como el ascendente en Aries tiene que aprender de la idea y del impulso de lo creativo, el ascendente en Tauro tiene que aprender del cuerpo y de los procesos biológicos. La sensación, a veces muy dramática, de que demora en llegar lo que más se quiere, puede generar una fuerte y recurrente vivencia de impedimento. En realidad, el regalo de las hadas le está proponiendo otra cosa, conseguir lo que quiere, pero solo si eso responde a una necesidad real. Dicho de otra manera, para tener hay que necesitar. Eso es Tauro. Personas y situaciones externas. Veamos con más detalle cómo se coagulará la energía taurina alrededor de esta persona. Los escenarios posibles son estar ligado en la infancia al campo, vivir en la naturaleza, asistir al modo como ésta produce. Junto a lo anterior, quedar impactado por personas que poseen bienes, que poseen riquezas, dinero, objetos de arte, etc. Personas que gozan produciendo y acumulando, propietarios de tierras y grandes productores, ocasionalmente empresarios. Pero no tanto los que arriesgan y compiten, sino los que gozan produciendo y lo hacen con cierta lentitud, disfrutando de un crecimiento progresivo, para nada súbito, y eventualmente poniendo énfasis en que sus bienes pasen de una generación a otra. Las personas que resuelven los problemas con mucha paciencia y privilegiando lo más básico de cada situación suelen ser maestros de este destino. Con seguridad, a lo largo de la vida aparecerán personas que dan extrema importancia al manejo del dinero y en muchos casos grandes acumuladores de dinero. No quiere decir que el ascendente en Tauro se identifique con esto de inmediato, sino que, por ejemplo, tendrá parientes de este tipo, trabajará para estas personas o se sentirá atraído hacia ellas, con las que rayará la oportunidad de comprender el particular goce y la sensualidad de la acumulación lenta y orgánica, antes de que se manifieste en su propia conciencia. Tarde o temprano, como dijimos, el dinero se revelará como muy importante y trabajar en relación a la acumulación, circulación o economía del dinero suele constituirse en un patrón vocacional fácilmente observable. Por supuesto, quedar ligados con personas muy posesivas, tanto en lo material como en lo emocional, es un itinerario casi obligado aquí. Como tienen que experimentar la fuerza del apego con toda su intensidad y consecuencias, en rigor, esas personas harán de espejo al ascendente en Tauro, que aún no ha descubierto en sí el núcleo apegado y posesivo que queda proyectado en ellas.
Es muy común el rechazo del ascendente en Tauro hacia estas personas. En realidad, pensemos que es muchas veces en el conflicto con ellas, con el enigma que les produce la posesividad y el control vistos afuera. Como el ascendente en Tauro aprende a conocerse a sí mismo. Permitirse proyectar alegremente el posesivo materialista y controlador siempre en el otro retarda mucho el viaje por esta energía. No estoy sugiriendo que si tengo ascendente en Tauro, soy necesariamente muy apegado, aunque es bueno sospecharlo, sino que esta energía está en mí y tengo que descubrir sus secretos, su núcleo esencial para discriminar materialismo de materialización. De todos modos, ya sea afuera o adentro, la fijeza del deseo y sus consecuencias será un tema recurrente en mi vida. Dado que Tauro corporiza la realidad, hace cuerpo, así entonces la importancia de lo corporal y su cuidado será otro camino del destino. En principio, el tema básico es el incorporar aquello que se convierte en cuerpo y lo que éste necesita. La nutrición y la alimentación son dos temas relevantes. Por un lado, suele ser por destino que el alimento sea muy valorado en mi medio y que yo me encuentre trabajando en actividades afines y con personas ligadas a ellas. Restaurantes, bares, pastelerías, fábricas de alimentos de todo tipo son escenarios habituales a recorrer. Es típico de estas personas no preocuparse por la comida, por ejemplo. Por supuesto, acá el destino se hace presente con rapidez. Sufrir física o emocionalmente por las consecuencias de lo que ingieren será una experiencia que las llevará a valorar lo que incorporan. Ahora bien, tras esta metáfora de la comida hay algo mucho más profundo, la valoración de lo que se incorpora como energía. Si la persona incorpora cualquier cosa, es porque debe aprender a valorar la incorporación y fundamentalmente aprender que su propio cuerpo como base de la existencia no puede ser negado jamás. Puede ocurrir que como primer paso, una persona con este ascendente se intoxique. Sí, es común que a una persona con ascendente en Tauro al principio no le importe el cuerpo y esto le haga destino comiendo lo que no tiene que comer y pagando las consecuencias. La salud y la enfermedad son temas taurinos. Una cosa es el orden del sistema que es el cuerpo y esto es claramente Virgo, donde salud y enfermedad serán muy relevantes. Y otra es el hacer cuerpo, el incorporar específicamente la nutrición, pero también en algunos casos problemas ligados a la indiscriminación de lo que entra en el cuerpo, como el exceso de bebida, drogas o enfermedades de origen contagioso sexual. Estos temas están ligados con Tauro y verán a muchas personas de este ascendente con problemas ligados con esto, o en tanto opuesto, dedicadas a su prevención como camino vocacional. En Tauro se descubre que el cuerpo no es algo separado de la mente, todo es cuerpo. Entonces, cualquier cosa que incorporo es vital. Si tengo la fantasía de que la mente no sufre las consecuencias de lo que incorporo a través del cuerpo, esto se paga duro con un ascendente en Tauro. Ahora bien, ¿cómo descubriré la importancia de lo que incorporo si mi modo de ser no está naturalmente atento a esto? Quizá por reacción. Claro, por eso con este ascendente muchas veces insisto en alimentarme mal hasta que el destino me ubica, por ejemplo, con una brutal indigestión o con un sobrepeso o falta de peso excesivos. Solo así aprendo que el alimento es algo central en mi vida. Otra experiencia importante para la cualidad de este ascendente es el embarazo. Muchas veces esta es una de las lecciones más fuertes que reciben estas personas con respecto a la importancia de los procesos orgánicos. La maravilla biológica del embarazo, la presencia de un cuerpo dentro de otro, con el intercambio continuo de sustancias, el largo proceso que impone sus tiempos y etapas en el que la voluntad no puede incidir,
Suele ser una experiencia decisiva en cuanto a aceptarse como naturaleza mágicamente corporal y entregarse al disfrute de la propia lentitud y corporalidad. Esto es, por supuesto, más intenso en una mujer. Sin embargo, un varón con ascendente en Tauro también sufrirá un impacto particularmente importante y modificatorio a partir de participar de esta experiencia. De todos modos, piensen que siempre cabe la posibilidad de que la conciencia llevada a la máxima intensidad del ascendente, en este caso de lo taurino, se sienta atrapada y agobiada, rechazando o escapando de la experiencia en sí. Lo que a nosotros nos importa subrayar es el nivel de resonancia que alcanza la experiencia ligada al ascendente, quedando en un segundo plano si la conciencia refuerza sus identificaciones anteriores, rechazando lo que a quienes se entrega, modificándose a sí misma. Trabajar con la resistencia. Vimos en su momento cómo para un ascendente en Aries era esencial la experiencia de desequilibrar la realidad a partir del propio impulso, más allá de las consecuencias posibles del acto. Para el ascendente en Tauro, en cambio, lo esencial consistirá en descubrir cómo aquello que en principio se opone a la propia voluntad en tanto resistencia e inercia, lleva dentro de sí su propia creatividad. Comprender las razones íntimas de aquello que aparece como lento y casi inmodificable es uno de los capítulos más difíciles, pero más significativos para este ascendente. Podemos pensar como paradigma en la experiencia profunda del artista cuando descubre la relación misteriosa y creativa entre lo que se propone hacer y la resistencia que le ofrece el material con el que trabaja. Todo buen artista descubre que la resistencia que le opone el material forma parte de su creación, brindándole de continuo nuevos caminos y enriqueciendo gozosamente cualquier imagen o intuición inicial de la que pudiera haber partido. Lo taurino dice que en la materia misma está la idea, aunque aparezca oculta bajo el disfraz de la resistencia. Es decir, lo taurino es aprender a ver lo creativo de la inercia que se me impone, lo creativo de la lentitud de lo que me atrae, lo creativo de aquello que no es mi idea y que sin embargo puja conmigo para tomar forma. Esto significa percibir que la materia no es algo ajeno y totalmente externo a lo creativo y aprender a dejarla emerger con su tiempo, con su ritmo, descubriendo la lenta respuesta creadora de esa masa receptiva al impulso inicial. Así como en Aries está el misterio del acto y de lo activo, aquí en Tauro tenemos el de la potencia y lo receptivo. ¿Cuál es la modalidad del impulso capaz de despertar lo mejor de lo receptivo y cómo sostenerlo? Quizá lo más complejo de Tauro. Es quizás lo más complejo de Tauro. Sería entonces no ver la materia solo como objeto o herramienta. Exacto. Si veo la materia así, es porque no soy de Tauro. El artista comprende la relación intrínseca entre su impulso creativo y la inercia del material con el que trabaja. O sea, que debe aprender a darle forma, más que a darle, a extraerle la forma potencial que la inspiración capta a través de acompañar a la materia, tomando contacto profundo con la sustancia y no imponiéndole una idea abstracta. La resistencia del material no es también propia de la energía de Aries. Sí, pero de manera diferente. En el caso de Aries, necesito confrontar con el obstáculo para aprender a desarrollar y confiar en mi propia fuerza. La resistencia del material, en el caso de Tauro, está para que yo aprenda a vivir acompañado creadoramente procesos, no enfrentándome a ellos, como Aries.
tiempo y sensualidad. Metabolizar Tauro implica aprender a dar respuestas totales a los desafíos de la realidad. Esto quiere decir no moverse desde aspectos superficiales o disociados de sí mismo, que llevarían a fragmentar la energía y poner en movimiento deseos encontrados que desembocarán en conflicto. Así como un tramo del aprendizaje consiste en comprender cómo interpretar el afuera en su inercia para descubrir su curso natural, esto deberá también ser realizado en lo interno. Tauro no se mueve por impulsos, reacciones, antojos u ocurrencias. Allí se dividiría y perdería la contundencia de su masa. Como dijimos al principio, Tauro se mueve desde la necesidad y eso es lo que lo hace inexorable. Desestimar toda acción que no sea imprescindible es la llave de su potencia. Desde otros ángulos del zodiaco, moverse solo por necesidad queda connotado como pereza, pero para Tauro significa integridad y plenitud y certeza en la realización. Aprender a moverse de esta manera no será fácil para una conciencia aún no identificada con Tauro. Un sinfín de impulsos, fantasías, proyectos posibles, deseos superficiales, obsesiones deberán verse frustrados hasta comprender la importancia de la quietud y la paciencia, que permiten registrar si un estímulo, tanto externo como interno, toca realmente en la necesidad o no. Si es necesario, en esa dirección irá no solo una parte, sino toda la energía disponible hasta satisfacer la necesidad. Y en ese movimiento, Tauro se siente invencible. Pero pueden darse cuenta de que esta discriminación, si no es instintiva, solo se aprenderá después de un largo proceso de ensayo y error. Por eso les decía, un ascendente en Tauro sentirá que todo se le hace infinitamente lento y que recurrentemente queda atrapado en una maraña de conflictos que le hacen perder energía. Podríamos decir que la vida parece lenta y llena de conflictos, pero lo que en realidad ocurre es que se identifica con un deseo demasiado rápido y superficial que no urge de la necesidad profunda. Pueden imaginar que el destino podará rigurosamente proyectos y deseos, postergando logros y realizaciones hasta que no se descubra el movimiento espontáneo de Tauro. Es posible observar fácilmente que las personas con Tauro ascendiendo suelen ser mucho más aceleradas e impacientes en la primera parte de sus vidas de lo que correspondería para este signo. Más aún, la lentitud, el disfrute, el reposo, la sensualidad son frecuentemente temas negados o por lo menos vividos como aspectos contradictorios de sí mismo. La totalidad del sistema sabe muy bien que la persona los necesita y sin embargo, lo normal es que surja rechazo y resistencia a todo esto. Pero si mi energía es conectarme con la corporalidad de lo real y experimentarme en ella, las cosas tienen que darse despacio, lentamente. La sensualidad y el goce taurinos no pueden aflorar en una persona rápida, es imposible. El sol en Tauro disfruta de las cosas paso a paso, pero no en el sentido del método capricorniano, para llegar y así terminar con lo que se está haciendo. Aquí es por placer, por disfrutar del contacto pleno con todo lo que está sucediendo y por sensación de integridad, de constante coincidencia consigo mismo. Un ejemplo. Veamos el caso de una persona con luna en Piscis, sol en Acuario y ascendente en Tauro. Su frase favorita de joven era: tengo que escapar del sistema solar, no aguanto la pesadez de la Tierra. Obviamente estaba muy influido por temas esotéricos e identificado con su luna y su sol. Anhelaba su grado de incorporeidad que estaba a una enorme distancia de su ascendente. Hablaba aquí su propia pesadez y lentitud en relación con su propia velocidad.
En realidad, un ascendente en Tauro terminará diciendo, qué hermosa es la materia. Con aquella frase, en cambio, esta persona define una dirección de vida de la cual anhela salir de la atracción gravitatoria de la Tierra, salir de lo concreto y material, literalmente escapar de Tauro. Podemos darnos cuenta de inmediato que allí no habla el centro del mandala, sino una identificación fragmentaria y que, hasta tanto ese sea su proyecto de vida, su propia energía bajo la forma de destino tendrá que frustrarlo. Su padre tenía una fábrica de pastas, configurando su medio ambiente de origen, pero él se experimentaba a sí mismo solo a través de su sol y de su luna, Acuario y Piscis. Continuamente reiteraba búsquedas místicas y saltos hacia el futuro. Como es de suponer, todo se le hizo enormemente lento. Con ese sol y esa luna, sus identificaciones y anhelos se establecían con la no materia, pero el ascendente lo llevaba hacia el otro lado. Darse cuenta del cuerpo, de la importancia del dinero, de la producción y la acumulación. Es muy posible que un ascendente en Tauro comience desvalorizando el dinero, pero tarde o temprano, este adquirirá mucha importancia en su vida. Lo único malo es que suele pretender tenerlo rápido y en general esto no sucede o lo vuelve a perder hasta que aprende cómo acumular. Así, esta persona trataba de obtener dinero para escaparse al Nepal e irse a meditar, y lo hacía poniendo, sin saber por qué, bares y restaurantes, pero nunca conseguía el dinero suficiente como para hacer lo que quería y debía seguir trabajando mucho y con mucho desgano. Estaba acostumbrado a comer cualquier cosa hasta que se intoxicó y tuvo que seguir una dieta sumamente estricta, con la cual reformuló toda su relación con la alimentación. Pero en cuanto al resto, siguió con su actitud de huir a las estrellas, hasta que en uno de sus proyectos de escape, su novia quedó embarazada, demostrando esto la potencia del sexo, por un lado, y la primacía de la naturaleza sobre la idea, por el otro. La vida, a través de una de sus experiencias tipo, se hizo presente para enseñar que el ritmo biológico natural tiene sus leyes y que no podemos escapar de esto, que la naturaleza mande. Eso es ascendente en Tauro. Este embarazo fue vivido de una manera muy conflictiva al principio, pero lo obligó a bajar a la tierra y darse cuenta de las necesidades reales. La presencia de una vida a su cargo lo conmovió profundamente, de manera que tuvo que postergar su viaje a Andrómeda y anduvo así de un lado para el otro, necesitando realmente el dinero esta vez, hasta que no tuvo más remedio que ponerse al frente de la fábrica de raviolis de su padre. Allí hizo finalmente dinero, engordó, asentó su familia con varios hijos más. Hoy por hoy es dueño de una cadena de locales de elaboración de pastas frescas. Por supuesto, el negocio está organizado de una manera muy acuariana. Es una cooperativa con métodos de elaboración muy especiales, pero produce de cualquier manera pastas frescas. Ahora, si quiere remontar vuelo fuera de la Tierra, al menos tiene base. Quizá ya no pueda porque no estará muy gordo. Puede ser, pero veamos este otro lado. El verdadero ascendente en Tauro diría, ahora, ¿y para qué quiero remontar el vuelo? Si aquí la vida es tan hermosa. Porque si un ascendente en Tauro dice, me quiero ir de la Tierra, es porque hay una disociación en algún lado. Tauro no puede decir, no me gusta la pesadez de la Tierra. Y no solo por lo biológico. Muchas veces sostenemos esto apoyados en una espiritualidad que nos parece superior al hecho de quedarnos aquí, en la tierra, para glorificarla fecundándola con la propia energía. El destino de Tauro, desde lo más espiritual, es el trabajo de la materia. Piensen en Buda, Tauro, que ante la posibilidad de la disolución en el nirvana, posterga su entrada en él hasta que el último de los seres vivientes lo haya hecho. Esta fue la parte primera
del ascendente en Tauro o el capítulo de ascendente en Tauro en el libro Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti. Nos escuchamos en la segunda parte.